ayer en el de mujeres, hoy estamos pues aquí en un lugar precioso. Es una biblioteca que tiene un nombre emblemático que es José Revueltas. José Revueltas ha sido y será por mucho tiempo el pensador fundamental de la izquierda de este país. No solamente para los que hemos leído sus cuentos, que hay que leerlos, que es maravilloso, yo les recomiendo uno maravilloso que es Dormir en Tierra, sino porque ha buscado a lo largo de toda su experiencia la cuestión de tener un país diferente y construir. Yo creo que hoy la presentación que va a hacer el compañero, que es el de Asuntos Indígenas y Campesinos, el compañero Guillermo May, creo que no tiene mejor lugar para presentarse esta conferencia colectiva que este lugar. Les queremos agradecer, queremos, compañero, pues que usted inicie. Bien, gracias. Nuevamente, buenos días. Es cierto que este lugar es muy bonito, además que en la construcción de nuestro partido de Morena, el mismo José Revueltas tiene también una novela que se llama El proletariado sin cabeza. Es la parte teórica. Ajá. En donde él desde estos años, con mucha mirada de lejos, veía la necesidad de construir un partido de la izquierda mexicana, uno de los pensadores, luchadores sociales, preso político en el 68. Por eso yo también estoy muy emocionado de que sea en un lugar como este, en esta biblioteca, en esta colonia, que estaba no al rato platicando con don Jorge, fundador de esta colonia también, como muchos otros también que están aquí, contándome la historia de cómo fueron construyendo todas estas colonias, porque son varias colonias que están en lo que se conoce como Puerta Grande, ¿no? Pues eso es muy importante, para mí es muy importante, porque el tema que vamos a tratar precisamente tiene que ver con esto de la tierra y el territorio. La tierra y el territorio, desde esa mirada también, una mirada larga de nuestros primeros abuelos, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, de la cual en todo el país hay un despertar también de los pueblos originarios de diferentes culturas. Por ejemplo, yo soy maya, yucateco, y así en diferentes regiones ustedes saben que hay diferentes pueblos, pero todos pueblos originarios. Por eso el tema que voy a exponer y platicar con ustedes tiene varias partes. La primera va a ser lo que se llama en algunos lugares la cosmovisión, o sea, el pensamiento como pueblo indígena. Después hay otra parte que se llama ¿por qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Después de esas dos partes vamos a ver lo que son los acuerdos de San Andrés Sacanchén de los pobres, de dónde surge, cómo surge, de dónde viene el nombre. Después de eso, de los acuerdos, vamos a ver cuáles son quienes se oponen y se han opuesto a esos acuerdos de San Andrés de los pobres, y se van a seguir oponiendo mientras no nos organicemos como mexicanos, como Morena, para hacerle frente a esas grandes transnacionales, todos esos grandes proyectos que hoy existen y que invaden y eliminan el lugar donde vivimos todos. Las formas de la propia
fuerza pública y militarización que han utilizado a veces para intimidar y todo eso, principalmente recordarán ustedes durante el movimiento zapatista, que ahora ya es todo en el país, las formas de intimidación y las respuestas que como pueblos y organizaciones indígenas se ha dado en el país y aquí en el Distrito Federal, en las 16 delegaciones. Estas van a ser las tres partes que voy a mencionar en esta parte en la cual inicio. Se llama entonces, para iniciar, dice, Morena y los acuerdos de Sacanchén de los pobres sobre derechos y cultura de los pueblos indígenas. La parte del pensamiento. La realidad y el pensamiento de los pueblos sitúan a los seres humanos en el centro del mundo o del cosmos, como una sociedad concebida en función de su tarea de construcción del mundo, y responsabiliza a la humanidad de la creación en cuanto a un proceso en marcha siempre en movimiento. Ahora como antes, se trata de la continuidad de esta realidad desde el pasado hasta el presente. Por eso, este pensamiento indígena, formado por 5 elementos: la tierra, la asamblea comunal, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad, el trabajo colectivo y los ritos y ceremonias, siguen siendo los lazos para la afirmación y el resguardo de la existencia de los pueblos originarios de México. Por ello, cuando hay crisis como ahora, siempre también hay incertidumbre, siempre también se ve la necesidad de preguntarnos qué pasa, cómo podemos superarlo. Y como pueblos indígenas y como colectividades, siempre se plantea salir de esa crisis a partir de analizar el problema, explicarnos por qué está sucediendo y construir otra vez aquello que nos dio estabilidad, que nos dio seguridad, que nos dio alimentación, que nos dio vivienda, que nos dio tierra. Se convierte nuevamente en la demanda de lucha de todos estos. Esto explica por qué el amor a la tierra y el territorio, que es más de pertenencia que de propiedad, es más de descendencia y principio que de dominio. La tierra es más sagrada que mercantil y comercial, porque para los pueblos originarios, el origen de todos los derechos lo da la tierra, en el sentido del territorio, tierras y territorio, no solamente lo que vemos, sino lo que produce, lo que tiene en sí. El pensamiento indígena de la tierra es de convivencia, por lo tanto es solidario y humanista. La tierra no es solamente el suelo, la forman también los animales, las plantas, las milpas, los ríos, las cañadas, los valles, las montañas, las abejas, las piedras, el aire, las aves, las cuevas, la lluvia y nosotros como seres humanos. La tierra, por lo tanto, tiene vida y es de todos. Así como también la tierra es de nacimiento de los derechos y los valores. Por eso, como pueblos indígenas, hay una vinculación, hay un querer con la tierra. De ello nace también lo que se conoce como la dualidad o el doble pensamiento. El doble pensamiento, que es el que ordena y que tiene los principios y los caminos y los valores que han sido el origen, como en el pensamiento indígena, de lo universal. De lo universal. En un sentido
por ejemplo, de la espiritualidad indígena, de la identidad, de la cultura, lo colectivo y lo comunal. El respeto a la palabra, o sea, la ética, el respeto a la palabra, la convivencia con la naturaleza, que está integrado a ella, y la identidad. Esto para entender, por ejemplo, por qué se lucha tanto en todos estos siglos, que han sido siglos, es ver al otro, no es una persona solita, no se ve como una persona, es ver al otro, la posibilidad de complementar lo que se llama la complementariedad con plenitud, que es el otro necesario, que nadie puede vivir solito, como un ermitaño, necesita vivir en comunidad, una verdadera sociedad. Entonces, todas estas formas ha sido a través de muchos siglos, muchos años. Pero contrariamente a ello también se da la otra parte, que es el racismo y la explotación. Esa es la otra parte. Racismo y la explotación también entra cuando llegan los europeos, precisamente cuando se empieza a dar parte de esa, y se forma también como otra cultura. Y gran parte de las veces, hoy en día, a los pueblos indígenas y a los pueblos indígenas, o al propio indígena, a veces se le ve como pobrecito, como indigente, pero eso es parte de lo que se conoce como racismo. Y a veces hasta nosotros lo adoptamos, no porque querramos, sino porque nos lo empiezan a señalar desde que se nace, en la actualidad. Entonces se convierte en una violencia. Hoy cuando se habla mucho de violencia, la violencia no es solamente el venir que te golpeen, sino también en la palabra, en el pensamiento, en el rechazo. Son cuestiones que le llaman simbólicas. Eso también es violencia. Y dentro de los pueblos indígenas esto se ha sufrido por siglos. Sin embargo, los pueblos indígenas o cualquier otra cultura, porque los pueblos indígenas también están por todo el mundo, no pueden calificarse por sus carencias. O no solamente debe calificarse por sus carencias, por sus necesidades. Los pueblos indígenas también tienen aportaciones, han aportado a la humanidad su propia cultura, que es todo este pensamiento que les mencioné en un principio, que son aspectos materiales y aspectos simbólicos. Y estos pensamientos de los pueblos indígenas siguen vigentes hasta hoy, aunque ya no los vemos, por ejemplo, en las grandes, en los museos vemos a las distintas culturas y vemos, pues pensamos que todavía no existen, o porque eso nos han hecho creer. No, la cultura como pensamiento sigue existiendo en cada uno de los pueblos, aunque no se vea, pero se vive y se practica. Pero estas culturas, como pueblos indígenas, aunque se vive y se practica, no tienen hasta hoy los derechos reconocidos en la constitución política de nuestro país. Esa es la otra diferencia. Muchas veces nos han impuesto una cultura del derecho a consumir no solamente lo que nos puedan vender, sino consumir pensamientos diferentes. Y en esos pensamientos está precisamente parte de ese racismo y esas formas de explotación actualmente. O muchas veces a los pueblos indígenas se nos cataloga como adornos para los turistas, o sea, el folclore. Si te vistes como indígena, si traes esto, eso sí, para que el turismo lo vea, y es comercio, ¿no? Y entonces, pero esas formas de pensamiento diferentes a los pueblos indígenas se convierten en políticas de los gobiernos y del Estado, y se llaman políticas indigenistas. Fíjense la diferencia.
Hay una diferencia entre política indigenista y política indígena. La política indigenista es la que conocemos hasta hoy en los programas oficiales de los gobiernos, el aspecto de darnos para suplir nuestras necesidades, pero esas son políticas indígenas, no te están dando derechos. Diferentes como hizo López Obrador en el Distrito Federal cuando convirtió los derechos, por ejemplo, de los adultos mayores, los convirtió en ley. Eso es diferente, ya no es un programa, es una ley, y la ley dentro de la Constitución. Así también los derechos de los pueblos indígenas tienen que estar en las constituciones de los estados y en la Constitución General de la República, para que puedan ejercer y hacer una unión de aquellos derechos que se llaman derechos consuetudinarios, que son los que tenemos desde hace miles de años, a los actuales derechos que están dentro de las leyes no indígenas. Entonces esto, desde luego, tiene un sentido que hace esta diferencia entre política indígena y política indigenista. Pero como les digo, ha habido etapas donde esta política de racismo y explotación es más fuerte. Cuando empezó el neoliberalismo en México, desde 1982 a la fecha, se ha hecho más fuerte. En todos estos años en nuestro país y en gran parte del mundo, estas políticas neoliberales empezaron a despojar de lo material a los pueblos indígenas. Ya los querían despojar de su pensamiento, ahora era despojarlos de su tierra y de su territorio. Y entonces, junto con esto, empiezan las políticas privatizadoras. Pero las políticas privatizadoras para los pueblos indígenas no solo empezaron con las reformas estructurales, no, para los pueblos indígenas empezaron antes, con mucho antes empezaron. Al imponerse estas culturas con un nombre de multiculturalismo, lo llamaron, el multiculturalismo es el folclore que yo les mencioné antes, que sean bonitos para que les tomen allá los turistas, las fotos y todo esto. Entonces estas políticas de multiculturistas se dieron en distintas etapas, como le llaman absorber, uno es absorber a los pueblos indígenas, otros le llamaban de las políticas corporativas. Pues si ustedes ven, por ejemplo, antes el mismo partido oficial del PRI tenía sus sectores, tenía sector campesino, pero no tenía sector indígena. ¿Por qué? Porque había, y hasta hoy hay leyes agrarias, no leyes indígenas. Esa es la otra diferencia. No hay ley indígena, hay ley agraria sobre la tierra, la propiedad de la tierra, pero no ley indígena, más bien enfocado a los campesinos, que es otro sector que vive dentro de la propia tierra y territorio, pero con otra condición política y social también. Eso también desarrollan dentro de todo ello los programas oficiales, las leyes en cuanto a el abaratamiento también de del propio trabajo de los pueblos indígenas. Entonces, por eso, cuando se da el marco jurídico, por ejemplo, de 1917, y se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 30 constitucional, establece que todos somos mexicanos. Esa es otra parte. Establece que todos somos mexicanos y que todos somos iguales. En la realidad no es así, y no porque no queramos ser iguales, sino que porque el propio país
está compuesto por iguales y desiguales a partir de las culturas. Entonces, ¿cuál es el sentido? Por ejemplo, si yo quiero me llamo Guillermo Maico Rey, me dice, ¿dónde naciste? Nací en Yucatán. Entonces, pero primero, de acuerdo a mi uso y costumbre, debo decir de qué pueblo soy. Entonces yo digo, soy maya peninsular, nací vallisoletano, nacido en Valladolid, en el estado de Yucatán, y soy mexicano. O sea, son 4 identidades en mi persona. Sin embargo, en la actual ley, solamente con ser mexicanos, todos son iguales. ¿Queremos ser mexicanos? No, siempre hemos sido mexicanos, incluso los pueblos indígenas fueron los que y siguen siendo los guardianes de este país, de sus territorios, de la cultura. Pero hacerlos iguales no ayuda porque las leyes actuales no les da esos derechos de reconocimiento para que puedan ejercer su derecho sobre cómo organizarse en lo que se llama libre determinación y autonomía. La libre determinación y autonomía establece que tiene que reconocerse la igualdad en la diferencia. La igualdad en la diferencia. Está como el sector, por ejemplo, de las mujeres. Son iguales, pero son diferentes. Que tienen también condiciones diferentes. En el aspecto de los pueblos indígenas, como movimiento también nacional, debe haber una legislación que ya existe también en otros países. La propia ONU ha reconocido este aspecto de los derechos, de ser diferentes en la igualdad. Eso no está en la actual Constitución. También es parte de ese proceso de la lucha. Entonces, el capítulo 1 de la Constitución tiene que reformarse como una condición necesaria de una política realmente democrática de este país, en donde se establezcan estas condiciones de igualdad en la diferencia, porque es un aspecto político, social y cultural que se conjuga. Pero, ¿por qué no se hace esto dentro de los gobiernos anteriores, priistas, panistas, perredistas, de todo tipo? Porque no reconocer los derechos de los pueblos indígenas para el sistema significa poder, control. Poder y control. Y por eso existe el sistema corporativo, que le llaman, o neocorporativo, de votos. A veces antes de que surgiera el EZLN, el Congreso Nacional Indígena, o surgiera Morena, ¿de dónde salían la mayoría de los votos? De los pueblos indígenas. Y no porque votaran, sino porque el poder ejercía ya el padrón y ya aparecían los gobernantes de este país, entre comillas, con una representación que nunca la tuvieron de millones de votos. Entonces, el poder del Estado, el poder de los gobiernos, era necesario que se mantuviera a partir de la hegemonía que se ejerce de las grandes mayorías, en este caso de los pueblos indígenas. Entonces, cuando se legisla, se hace pensando en este poder. Y entonces llegamos a una parte del artículo 27 constitucional, lo que les decía sobre la parte esta de las tierras y territorios. El artículo 27 constitucional lo que establece es establecer derechos de los particulares sobre la propiedad de la tierra. Fíjense,
establecen propiedad, en este artículo 27, que es parte de la Revolución Mexicana, pero también en este artículo se excluye a los pueblos indígenas como propietarios, como beneficiarios de la tierra, y se le da prioridad al aspecto de la distribución de la tierra a partir del ejido de la comunidad, entre comillas, y de la propiedad privada. 3 tipos de tierra, se fraccionan. Como pueblos indígenas no existe, no existe. Los meten en el paquete de campesinos, agrarios, y por eso surgen nuevamente derechos agrarios, no derechos de territorios. Y hasta hoy estamos así. Entonces esta situación, sin embargo, el 27 es un referente importante sobre el derecho de la tierra como propiedad colectiva, que también se va perdiendo a través del 82 hasta la actualidad. Y allá vamos a ver, por ejemplo, cómo desde 1992, en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, esta parte se pierde. Por eso yo digo que las reformas estructurales en cuanto a los pueblos indígenas inician en 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional. Y se abre un espacio para la privatización de los recursos naturales que contienen las tierras, agua, bosques, minerales. Desde esa época, a partir de la reforma de Salinas de Gortari de 1972 sobre el artículo 27 constitucional, junto con eso, inmediatamente empiezan las reformas mineras. La reforma minera. Hoy ya no hay minas mexicanas, todo está concesionado prácticamente. Pero desde el 92, después de la reforma del 27, se abre el caminito para estas reformas sobre las minas principalmente. Después de las minas entra el aspecto, vemos cómo el derecho mexicano de lo que contiene nuestro país en las tierras y territorios empieza jurídicamente a reformarse. Lo que se llama el derecho positivo mexicano, desde luego cada vez más va eliminando aquella demanda de los pueblos indígenas sobre convertir sus usos y costumbres, que en realidad son leyes, que se llaman el sistema comunitario, o los usos y costumbres se llaman las antiguas leyes prácticamente de nuestras comunidades. Eso prácticamente, si antes ya había un propio poquito de reconocimiento en el 27, en el 92 desaparece de plumazo. ¿Qué sucede con eso? Todos recordaremos que si esto sucedió en el 92-93, en 1994, los pueblos indígenas, centales, tzotziltes, tojolabales, pymes de Oaxaca, de Chiapas, con el ejército zapatista, organizados en el ejército zapatista, aparecen públicamente, exigiendo derechos. El mismo día en que entraba en funciones lo que Salinas había firmado con las transnacionales a partir de la reforma del artículo 27, la privatización de las tierras y territorios, la entrada de México al libre comercio, a los acuerdos extranjeros de libre comercio, a los acuerdos estos que le llamaron todo ese mismo día, surge el EZLN, la demanda, derechos, defensa de la patria, las 7 demandas: tierra, territorio, trabajo, alimentación, vestido, demandas principales, son las que hacen inmediatamente
eco por todo el país y el mundo. ¿Por qué? Porque cada una de esas demandas son valores universales, de necesidades, incluso que están en las propias leyes de la Organización de las Naciones Unidas, las leyes de las leyes internacionales sobre lo necesario que el ser humano como sociedad debe tener. Los pueblos indígenas en ese momento rompen ese teatro que estaba agitado. Y entonces se inicia un proceso de donde surgen los acuerdos de San Andrés Sacanchem de los pobres. Ustedes van a ver en algunos casos que dicen que les llaman acuerdos de San Andrés Larraíza. ¿Por qué esa diferencia? Tiene sentido político-cultural. Para la representación de ese momento del Estado mexicano y del gobierno, Larraíza es un apellido no indígena, occidental. Entonces, ellos se agarraron de allá para seguir imponiendo, querer seguir imponiendo su pensamiento sobre el otro pensamiento indígena. Sin embargo, los pueblos indígenas, recordarán muchos de ustedes, que estos acuerdos de San Andrés surgen a partir después de los primeros enfrentamientos armados que se dieron en algunas regiones, principalmente donde están asentados estos pueblos, que después la respuesta inmediata a nivel nacional de la sociedad civil fue parar la guerra. Inmediatamente, las grandes manifestaciones, aquí en el Distrito Federal y en otros estados, todo esto, exigiéndole a Salinas de Gortari que detuvieran la guerra. Metieron al ejército y todo. ¿Qué sucede? Gracias a esa movilización de la sociedad civil que surge, que también estaba pagada, existía pero estaba pagada, que surge pero así como espuma, se obliga al Estado y al gobierno a establecer un mecanismo de negociación. Pero el gobierno acostumbrado a imponer sus formas de negociación con una pistola en tu cabeza. Aquí, ¿qué es la respuesta que se dio? El ejército zapatista, la comandancia general del ejército zapatista, los pueblos, llaman a la formación a todos los pueblos indígenas de México, y llaman a la formación de lo que desde allá salió el Congreso Nacional Indígena, donde están las representaciones por primera vez en este país de todos los pueblos indígenas de México, que ya entran a discutir y a construir sus propuestas contrarias a la propuesta del gobierno. Estos acuerdos de San Andrés entonces es el resultado de una gran discusión que se dio en todo el país a través del Congreso Nacional Indígena, donde aportaron tanto pueblos indígenas como investigadores, luchadores sociales de todo tipo, sus ideas, sus puntos de vista para construir estos acuerdos de San Andrés. Por eso le voy a dar lectura tal como están los acuerdos de San Andrés, para tener una idea muy precisa cuál es la diferencia. Porque estos acuerdos de San Andrés, para la época actual, es como un arma y un paraguas en contra de todos estos grandes proyectos que se están construyendo. Dice así: dice así, los acuerdos de San Andrés Sacanchem de los pobres. Las estructuras jurídicas del derecho positivo mexicano son exiguas en lo que se refiere a la regulación de las relaciones de derecho que subyacen en los pueblos originarios
ya sea porque no reconocen sus derechos económicos, sociales y políticos, o en su defecto, porque se fincan en concepciones jurídicas distintas a la racionalidad, cultura y cosmovisión de los propios pueblos. Por eso, las definiciones jurídicas que centralmente deben impulsar los aliados con los pueblos originarios y que debe reconocerse en la Constitución de la República son los siguientes. 1. Reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía. Esto es, el Estado no podrá realizar acciones unilaterales y deberá respetar los planteamientos y previsiones repito, el Estado no podrá realizar acciones unilaterales y deberá respetar los planteamientos y previsiones de los pueblos, las comunidades y las organizaciones indígenas. Es el punto número 1 de los acuerdos de San Andrés. El punto número 2 dice, ampliar la participación y representación política en el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, concentrándose esto en que los pueblos y comunidades deberán ser sujetos activos en el diseño, la planeación